pero sigo estando en pie y se acumulan los deseos. Pandora, no sé cómo explicarte que me marcho, que no puedo seguir fingiendo que cuando hacemos el amor estás a mi lado. No puedo quedarme contigo si tú te alejas cada vez más, si para ti soy un intruso en un mundo que no quieres compartir con nadie y que sin saberlo te mata poco a poco. He tratado de romper tus silencios a pedradas, de meterme en la cama y abrazarte con fuerza, a ver si con un poco de suerte me regalabas 2 palabras que hablasen de ti. Y no necesitaba demasiado. Con la sonrisa que no pudiste ocultarme aquella noche, me convertí en el hombre más feliz del mundo. Pero no puedo negar que a tu lado habría perdido irremediablemente. No puedo ayudarte, pues sé que siempre estarán los pozos, la oscuridad, los miedos que convertirás en secretos y nunca me contarás. Siempre estarás tú, Pandora, tratando de ser feliz a medias, con esa manera tuya de apartarme de tus lágrimas. Imaginé que podía ser aquel caballero que te rescatase de una torre, que te hiciese feliz cada día. Pero yo no sabía que tú estabas hecha de hierro y nostalgia, y que la torre la habías construido para evitar que otros pudiésemos hacerte daño. Por eso creo que en esta despedida sobran las excusas, las lágrimas, las explicaciones. No harás un drama de esto, y yo ya estoy cansado de remar por los dos. Espero que entiendas que si me marcho, es para no ser una piedra en tu camino, para que cures las heridas a tu modo, en silencio. Si tiemblas como yo, si vives tan urgente, si nadas y me guardas siempre, si cuidas de mi voz, si pierdo y te entristece, si el fin de mes lo echas a suertes, si sueñas fabricar castillos en el aire, volaré para ayudarte. Sabiendo ser mortal, pactamos ser eternos. Si tiemblo como tú, si habito en las mareas, si el riesgo está en pisar hogueras, si cuido de tu andar, si cura mi saliva, si dejas que pinte tus huellas, si sueño fabricar castillos en el aire,
ser mortal. Logramos ser eternos. Pandora dejó cuidadosamente la carta sobre la cama y después depositó el libro en su regazo. Lo abrió con parsimonia, recreándose en su tacto con la punta de los dedos. Ante ella se extendía un mar de páginas en blanco. Las fue pasando una por una, sin encontrar nada en ellas, ni una sola marca. Se fijó en que algunas de las hojas habían sido arrancadas, la mayoría de ellas al principio del volumen. Pandora cogió un lápiz del suelo e inconscientemente comenzó a garabatear espirales en un margen, meditando, como si de repente el cuaderno fuese a levantarle y a explicarle una por una todas las respuestas. Se preguntaba por qué Leo le había dado aquel libro y qué pretendía que hiciese ella con él. Si creía que eso iba a solucionar que la hubiese dejado o si le hacía sentirse menos culpable. Sin pensar demasiado en lo que estaba haciendo, de forma semiautomática, comenzó a anotar algunas de esas preguntas con el lápiz y las respuestas que se le ocurrían, y letras de canciones, y pensamientos que se le venían a la cabeza, y soledad, y yo no soy culpable, circunstancias me han llevado, ojalá hubiese podido, pero no. Y love will tear us apart again. Y de verdad que he hecho todo lo que he podido, pero nunca he sabido cómo, y siempre dices que estoy herida, y me dejas sola, y te dejo solo, y... Cuando acabó de derramarse sobre el libro, volvió a releerlo todo. La mayoría de las frases eran inconexas, caóticas, ilegibles para cualquier persona que no supiera de antemano lo que querían decir. Pero no importaba. Aquello era su vida, su cuaderno. Esas palabras eran para ella y solo para ella. Estaba perfecto así. En ese instante, tomó la firme decisión de escribir un poco todos los días. No fue hasta pasadas 2 semanas cuando volvió a abrir el cuaderno. Buscando algo completamente distinto, encontró el cuaderno en un cajón, y en ese momento se olvidó de que estaba buscando algo. Debajo del cuaderno encontró una vieja postal de Bélgica, y eso le hizo recordar ciertos sucesos que habían ocurrido hacía algunos años. En aquel momento no existía ninguna buena razón por la cual abandonar Madrid, como tampoco lo hubo para aterrizar en Bruselas, pero de algún modo el avión la llevó hasta allí, y no a cualquier otro lado. Y de algún modo también ella se las arregló para encontrar un pequeño estudio donde vivir, cerca de la Estación Sur. Sobrevivía en la hermosa y altiva ciudad de Bruselas gracias a algún trabajo cuidando niños o fregando platos, y gracias también a algunos préstamos de algunas personas que iba conociendo allí, o que había dejado en Madrid, y que no siempre fue capaz de devolver. Pasaba los días visitando la ciudad, aprendiendo palabras sueltas de francés o neerlandés, dibujando edificios, personas, animales o fantasías, hablando con gente de toda clase, coleccionando objetos tales como tornillos, patillas de gafas, tapas de bolígrafos o engranajes, cosas que en algún momento habían pertenecido a algo mucho más grande, pero que ahora por sí solas resultaban completamente inútiles. La mayoría de las noches salía a beber café o cervezas, a ser posible en diferentes bares, y conocía a chicos distintos, a los que tras un pequeño juego de miradas conseguía convencer para llevárselos a su estudio y allí hacer el amor durante unas horas, para después no volver a verlos jamás. Cierto día de noviembre conocí a un chico en una cafetería. Conversaron durante largas horas y, siguiendo la rutina, Pandora se lo llevó a su estudio, donde se comieron mutuamente, haciendo el amor con una pasión desmedida, rodando con fervor bajo las sábanas, agarrando, besando, mordiendo, chupando, gimiendo, apretándose en un éxtasis decisivo, fundiéndose en un delirio irrefrenable, como si esa fuese su primera vez, o como si fuese la última. Y por primera vez en su vida, al acabar, Pandora no fue capaz de echarle de su cama. Había algo en él que deseaba que estuviese con ella para siempre. Quizá fuese el hecho de que él fuera demasiado racional, o que incluso nadando en el mismo caos que ella, él parecía ser capaz de darle un sentido a todo. En ese momento, supo que prefería no desprenderse nunca de su compañía, y sin embargo, fue quien, a pesar de todos los peros, comenzó a vestirse mientras la miraba. Cruzó la puerta del piso, antes incluso de que el sol decidiese visitar su ventana. Después de aquel día, Pandora tuvo que aguantar el verle siempre acompañado de otras chicas. Tuvo que aguantar que de repente los demás chicos de la ciudad hubieran dejado, por arte de magia, de resultar interesantes. Tuvo que aguantar el hecho de estar sin su compañía durante días o semanas, que él pareciese haberse olvidado de ella y que las pocas veces que la recordaba fuese para meterse en su cama, siempre solo hasta el amanecer.
Muchas veces llamó Pandora a su teléfono sin obtener respuesta. Muchas veces le esperó durante horas en su portal para recibir a cambio poco más que un cordial saludo. Muchas veces se desesperó sola en su cuarto sin ser capaz de olvidarle. Los días pasaban y no pasaba nada. Decepción tras decepción. Allí solo había lluvia y nieve y frío y nada que hacer y comidas precarias porque el dinero comenzaba a agotarse. Culpó a Bruselas. Comenzó a echar de menos Madrid, donde nunca habían existido esa clase de problemas. Bélgica solo proporcionaba aburrimiento y lágrimas, rutina y desconsuelo. Una mañana de marzo, Pandora nunca llegó a comprender por qué él la llamó. Le dijo que la echaba de menos, que necesitaba volver a verla, hablar con ella, convertirla en una parte más importante de su vida. Ella apenas fue capaz de contestar nada, pero se citaron en una cafetería del centro. Pandora cogió su bolso y cerró la puerta del estudio con muchas vueltas de llave. Llamó un taxi que la llevó al aeropuerto y allí consiguió un vuelo para esa misma tarde. Huyó de la oscura y patética ciudad de Bruselas antes de que el sol empezara a ocultarse. Dejó atrás todas sus cosas, todos sus tesoros, como si así, torpe de ella, consiguiese también que los recuerdos dejasen de seguirla. Antes de las 12 campanadas, su avión aterrizaba en Barajas. Pandora levantó el lápiz del cuaderno, mientras algunas lágrimas saladas resbalaban por sus mejillas y caían pesadas entre las palabras recién escritas. Hacía más de un año que había ocurrido todo aquello, y aún así seguía recordando, le seguía doliendo. Sin pensar, se clavó la afilada punta del grafito en la mano izquierda, y apretó con rabia, como si el dolor pudiese devolverla al presente. Luego lanzó el lápiz contra la pared, que rebotó un par de veces antes de rodar por el suelo. Con calma, volvió a levantarse. Respiró profundamente. Cogió un bote de pegamento de la mesa y pegó cuidadosamente la postal entre las páginas del cuaderno. Se secó los ojos con las mangas. Una frase cruzó su mente como un destello y buscó el lápiz por el suelo para apuntarla, pero no fue capaz de encontrarlo. De allí, lanzó el cuaderno contra el suelo, que quedó abierto en la misma página, y al final quedó sin escribir la última frase, una de esas verdades ruines de la vida, aquella que resumía su propia historia. El tiempo no lo cura todo. Regresó dispuesta a empezar de cero. Ensayó su mejor sonrisa y esperó con ganas que Madrid se la devolviera. Aunque sabía que podía llevar tiempo a adaptarse de nuevo y que a veces las ciudades eran muy desagradecidas. Mientras cruzaba la pasarela que conectaba el avión con la terminal, una extraña sensación de abandono y nostalgia se instaló en su pecho y tuvo que parar a coger aire. Le costó 3 minutos terminar de cruzar. Había vuelto a casa. No había avisado a nadie de su llegada, así que nadie estuvo esperándolo en el aeropuerto. No se dio ninguna prisa en abandonar la terminal y no dio tampoco conversación al taxista, por más que éste se empeñara en mover una y otra vez el retrovisor interior, apuntando directamente a sus piernas. La incomodidad pudo con ella y decidió que era mejor perder la mirada por la ventanilla, mientras los recuerdos golpeaban su memoria. Se vio en la cama con aquel chico rubio que le habían presentado en una fiesta. Acababan de acostarse por vez primera, y nunca antes se había sentido así. Si la felicidad existía, debía parecerse mucho a aquella sensación. No era el primer hombre que pasaba por sus sábanas, o que respiraba su olor, pero sí que era el primero con el que había sentido una conexión tan brutal que el mero roce de uno de sus dedos con su piel bastaba para que comenzaran a fallarle las piernas y a cosquillearle el estómago. Después, él se había marchado y había roto todos sus esquemas. Pasado un tiempo, trató de ponerse en contacto con ella, pero él no sabía que cuando alguien salía de su vida, lo hacía para siempre, y no quiso escuchar sus excusas. Lo único que aún conservaba de él era una foto que grabó en aquel libro, donde llevaba tiempo desangrándose, donde escupía dudas y anotaba recuerdos, el único al que consideraba y seguía fiel desde hacía mucho tiempo. Volvió en sí a la altura de Atocha y ordenó al taxista que frenase. Fue la primera vez que abrió la boca en todo el viaje, y lo hizo de una forma tan inesperada que el conductor pisó el pedal asustado y las ruedas chirriaron sobre el asfalto, hasta que detuvieron su marcha. Pagó, no esperó el cambio y se alejó a toda prisa arrastrando su maleta, pensando quizás que si perdía de vista rápido el taxi, con él se irían todos los recuerdos. Por alguna razón, sintió que debía detenerse y sacar el libro. Lo abrió por una página en blanco y anotó el número de licencia del taxi, sin saber muy bien por qué. Después lo volvió a guardar y se dirigió a su casa.
Sus primeros días de vuelta en la capital los pasó quedando con gente a la que no tenía ninguna gana de ver. Le parecía vivir la misma rutina hora tras hora, aunque con diferentes personas. Todos preguntaban por el viaje, por el inesperado regreso y por las aventuras vividas. Pero ella no tenía ganas de contar. A todos respondía con monosílabos, y muchos parecían defraudados ante la falta de respuestas. Cuando se agobiaba o empezaba a recordar partes de su pasado, se disculpaba inventándose una excusa y salía corriendo a encontrarse en secreto con el libro, el único al que confesaba sus verdaderos temores. Esa noche, delante de las páginas, recordó el primer viaje que hizo al lado de otra persona, a la que consideraba algo más que un amigo. Fue en un tren del que no conseguía recordar el destino. Durante todo el viaje se miraron a los ojos, y aunque duró varias horas, en su memoria tan solo había durado unos segundos. Al llegar a la estación, se besaron como nunca, y aunque en ese momento no quiso reconocerlo y apartó la idea de su cabeza, aquel beso tenía sabor a despedida. En el hotel hicieron el amor por última vez, y después se durmió abrazada con la nariz apoyada en su cabello, que olía a champú. Le dijo que era el mejor olor del mundo, y él se cortó un pequeño mechón que le ofreció teatralmente, como si fuera una flor. Tuvo que parar sus pensamientos, derramó un par de lágrimas mientras rememoraba aquel día. Sujetó con un clip el mechón a una de las páginas, se acercó el libro, lo olió, pero no quedaba ni rastro ya de su olor. Se le escaparon algunas lágrimas más empapando el mechón y cerró el libro. Las semanas siguieron pasando entre recuerdos, anotaciones en el libro y búsqueda de empleo. Sin darse cuenta, cada anotación nueva era una espina que se sacaba y a la que no volvía a acudir. Un paso más para convencerse de que su pasado no le importaba lo más mínimo y que tenía una vida entera por delante. ¿Cuántas personas podían llegar a su vida? ¿Cuántas conseguirían quedarse y tratarla como se merecía? Empezó a trabajar de camarera y a relacionarse nuevamente con chicos a los que echaba de su cama antes de que amaneciera. Cada vez se acordaba menos de sus desventuras, aunque siempre acababa por recordar algunos de los hombres que aparecían en el libro, mientras se acostaba con otros y pensaba para sus adentros en lo que se estaban perdiendo. Una noche, mientras acudía al bar, creyó ver a alguien conocido en el metro tocando la guitarra. De repente el mundo se separó. Es que me ven arriba. De repente el mundo se paró y le dio un vuelco el corazón. No podía ser. Él no podía haber llegado a Madrid. Tenía que ser alguien que se le parecía mucho. El primer chico que le robó el corazón cuando fueron a ser mayores de edad no podía encontrarse en aquel andén. Si lo era, no quería ni podía comprobarlo. No tenía fuerzas para un reencuentro después de tantos años. Salió corriendo de la estación como si se le fuera la vida en ello, y no fue a trabajar. En su casa el libro se llenó de anotaciones inconclusas, de letras de canciones que le hacían llorar, de nombres de personas, de ciudades. Dibujó una clave de sol antes de cerrarlo, y se durmió entre acordes que su mente repetía una y otra vez. Así transcurrieron muchos más días y muchas más noches. Los recuerdos y nostalgias golpeaban su cabeza como un martillo a la fragua, y la ciudad que pensó le serviría para huir se estaba convirtiendo en una prisión, de la que ella misma era la carcelera. Cierta tarde, atrapada en uno de sus pensamientos, sintió la necesidad de salir de casa y despejarse. En Madrid estaba lloviendo y era otoño. Andar no le parecía suficiente para sacar todo lo que llevaba dentro. Corrió y sintió que se le escapaba el alma por la boca con cada respiración. Iba en dirección al Retiro, el único lugar que le podía devolver la paz en ese momento. Una vez dentro, siguió corriendo unos minutos, hasta que se sentó en un banco jadeando. Le chorreaba agua del pelo. Sacó el libro, releyó aquella frase que había escrito: el tiempo no lo cura todo. Y tras meditarlo unos instantes añadió: pero seguimos vivos. Después, algunas gotas de lluvia mojaron las páginas y se mezclaron con sus lágrimas. Aunque mi casa sea pequeña, aunque parezca que no hay luz, aunque la
fe de paso al miedo, y aunque me tiemble la salud, quédate, que sigo anclado en los intentos de creer, y hago un derroche de reproches cada vez que me revuelco en el desastre de vivir, con mucho que temer. Que mi sueño sea un columpio con las cadenas de papel, aunque no sepa si hay mañana y aunque me pese lo de ayer, quédate, pero sigo estando en pie, y se acumulan los deseos de insistir, niña. Quédate a ver. Sigo estando en pie, y se acumulan los deseos de insistir, niña. Quédate a vivir. El otoño había llegado y Madrid había dejado de estar al ralentí. La gente andaba más deprisa y con menos tiempo. El frío empezaba a poner pieles de gallina y los escotes y tirantes se escondían, dando paso a mangas largas y chaquetas. La ciudad bullía como nunca. Octubre es tiempo de mezcla de acento, venido de todos los rincones de España. Estudiantes con ganas de labrarse un futuro incierto, lleno de dudas y con más interrogantes que respuestas. Él era uno de ellos, recién cumplidos los 20, compartiendo piso con otros 3 chavales y a gastos pagados por papá, a punto de empezar una carrera para la que no tenía ni un ápice de vocación. Recordaba la impresión de los primeros días en la capital, la magnitud de sus edificios, la marabunta de gente, las carreteras atestadas de coches que llenaban el aire con su insufrible y lenta melodía de claxones, tan diferente de los campos secos de su pueblo extremeño natal, tan lejano de aquella calma calurosa. No tardó en contagiarse de estrés y prisa. Aprendió que nadie saludaba a quien no conocía, y que los vecinos eran seres, que sabías que estaban ahí, pero de los que nunca sabías nada. Pronto se supo terriblemente solo, aunque más rodeado que nunca de otras personas. Fue en uno de esos días en que todo el mundo corre a refugiarse a su casa, porque el cielo amenaza tormenta, cuando descubrió el retiro. En ese momento, tuvo la sensación de adentrarse en un Madrid distinto, una zona de calma para la soledad, un bálsamo suave para sobrellevar las idas y venidas de su nueva vida, una parte que olía verde, donde se escuchaba cantar a los pájaros, un Madrid que no parecía Madrid. Empezó a llover levemente, y los pocos valientes que aún no se habían ido se batieron en retirada. Él se quedó plantado, sintiendo cómo las gotas y el olor a mojado llenaban sus sentidos. Durante unos segundos cerró los ojos y respiró profundo. Volvió a abrirlos, y se sorprendió de ver que en un banco una chica permanecía sentada con un libro en las manos, leyendo tranquilamente. Observó extrañado a uno y a otro lado, intentando darle una explicación,
buscando quizás una rama de un árbol que tapase el banco, pero allí no había nada, y aquella chica seguía impertérrita, con los ojos clavados en el libro. Sintió una terrible curiosidad por todo aquello. Si alguien era capaz de permanecer bajo la lluvia, aquel libro debía ser muy especial. Decidió acercarse con disimulo y calma, tratando de que aquella chica no se percatara de su presencia. Se situó cerca del banco y se agachó un poco para ver la portada. No pudo creer lo que vio, porque no vio nada. La portada de aquel libro era totalmente lisa, sin ningún rótulo ni título exterior, más parecido a la de un cuaderno de notas o una agenda, tal vez un diario. Cuando levantó la vista, se percató de que aquella chica lo estaba mirando fijamente, con una sonrisa en los labios. Tenía el flequillo rubio mojado y pegado a la cabeza, y entonces fue consciente por primera vez de la belleza de su rostro, con unos ojos redondos grandes, verde claro e intensos, y una sonrisa como la que tienen las mejores actrices en las películas. Se quedó petrificado mirándola, avergonzado y sin saber muy bien lo que hacer. «Hola, ¿puedes acercarte? No muerdo». «Hola, ¿te has dado cuenta de que está lloviendo?», dijo la chica. «Sí», acertó a responderle el chico mientras se cogía los hombros. «¿Y tú?». La chica se echó a reír y cerró el libro con un sonido audible. «Pues si te digo la verdad, acabo de darme cuenta. Me llamo Pandora, ¿y tú?». «Sebas». «¿Y puedes saber si Sebas? ¿Qué haces en el retiro si está lloviendo?». La chica levantó una ceja. «Quería ver lo que estabas leyendo». «¿Esto?», dijo señalando el libro y contrayendo la cara en un gesto de extrañeza. Pero el que se quedó desconcertado y con la boca abierta fue Sebas, cuando la chica abrió el libro delante de él por una hoja que estaba en blanco. En ese momento sintió que algunas gotas de agua le caían en la lengua. No era para menos. Aquel libro extraño, que había conseguido embobar a dos personas bajo la lluvia, parecía totalmente vacío. Cuando te conocí, apenas era capaz de juntar dos sentimientos, de mirar entre los pliegues de los días inciertos. Sin embargo, aprendí tu nombre al darte el primer beso, cuando tu risa empapó el retiro y salvó el otoño, y yo me refugié en tus manos sin pedir permiso. Descubrí tu miedo a la oscuridad, al compromiso, la necesidad de darlo todo en cada instante. Me contaste que tu pasado acababa en otoño, que todos se marchaban antes de un te quiero, y que por algún motivo odiabas octubre para enamorarte. Conocí Madrid en los rincones de tu cama, mientras anidabas entre mis brazos y te dolían las sonrisas. Compartiste tu afición por los recuerdos y me confesaste que aún creías en finales de cuento y príncipes grises. Traté de prometerte futuros y tú ahogaste mis palabras con un beso. Por alguna razón, tú fuiste el salvavidas y el naufragio, la esperanza y la certeza de que pronto acabaría. Yo me limité a desearte en cada beso, a conocerte, a aprender los recovecos de tu cuerpo al querernos, y la ciudad inhóspita que me acogía se hizo nuestra. Desde el primer momento, Sebas advirtió que la relación con Pandora sería una moneda de dos caras. Por un lado, la armónica compañía que ella le otorgaba. Por el otro, el enigmático laberinto del cuaderno que la acompañaba. A él, el poder del libro le sobrepasaba. Tenía una aura que le intrigaba sobremanera. A veces, cuando lo miraba fijamente, le parecía como si el libro fuese capaz de morderle. Le atormentaba la total ausencia de pistas, el no comprender su misterio y ni siquiera ser capaz de saber por dónde empezar a resolverlo. Lo único que comprendía era que tras la blancura de sus páginas se escondía una oscuridad insondable, pero no podía ni imaginarse en qué consistía. Por lo demás, vivir junto a Pandora era sencillo. Los días pasaban fáciles, joviales, inspiradores, pero en lo referente al libro cambiaba su actitud. Ella lo llevaba siempre consigo y lo guardaba celosamente, y ante cualquier pregunta respondía con evasivas y hábiles cambios de conversación. Sebas pasó más de una noche, y más de dos, imaginando, en un duermevela en el que páginas en blanco sobrevolaban en círculo su cordura, y sus pies se hundían en pegajoso papel mojado, imaginando, tratando de averiguar, porque es bien sabido que un libro provoca fascinación en la gente gracias a su contenido,
Sin embargo, si este estaba vacío de contenido alguno, no podía explicarse de ningún modo la atracción de Pandora por él. A menos claro está que fuese fascinación por el libro como simple objeto, como aquel que siente fascinación por una valiosa antigüedad o una reliquia familiar. Y aún así la explicación no resultaba plenamente satisfactoria. Algún tipo de magia debía esconderse entre las páginas del volumen. Si no, ¿por qué se pasaba ella tantas y tantas horas mirándolo? Llevaban ya un mes saliendo. Tenerse el uno al otro constituía algo más que un alivio, una salvación. Para la mayoría de las cosas encajaban como gotas de lluvia en una ventana, uniéndose incondicionalmente con tan solo rozarse. No vivían juntos, pero pasaban la mayoría de las noches en compañía mutua. Ella tenía un lunar en la parte posterior del cuello, justo donde comienza la espalda. A él le gustaba descansar en sus labios, cuando la abrazaba por detrás después de hacer el amor, enredarse en su aroma, enredarse en su pelo. Había días en los que ella abría el libro y se pasaba 1 hora, o 2, o 3 con él, imperturbable, Pandora y su caja. Cuando la abría, se cerraba el resto del mundo. Seba seguía necesitando desentrañar los misterios del libro, y le seguía atrayendo inexorablemente, como un imán a la curiosidad más innata del ser humano. Pero con el tiempo se iba acostumbrando a la incertidumbre, a aceptar que era un secreto que tal vez jamás se desvelase. Se había acostumbrado a verla hojear el libro, a verla no leer, y había acabado gustándole ese ritual. Le gustaba porque las delicadas manos de ella no se empañaban con la oscuridad del objeto que sostenían, y formaban un baile de luces y sombras cada vez que pasaba una página. Le gustaba porque así ella parecía encontrar una paz reservada solo a unos pocos privilegiados. Le gustaba cuando leía, porque estaba como ausente. Cierta noche fueron a un restaurante, uno italiano. Velas, música de ópera, camareros elegantes, comida exquisita, vino selecto. La verdad transcurría tranquila, amable, con una felicidad ebria, un poco etérea e inocente a todos los problemas. Ella fue al baño. Él se distraía observando las pequeñas gotas de cera caliente que intentaban escapar del fuego, resbalando por la vela hasta quedar petrificadas en el tronco. De repente se fijó en que Pandora había olvidado su bolso. Sus músculos se tensaron. Con el corazón al ritmo de una taladradora lo abrió, y en el fondo del mismo encontró el libro. Rápidamente, con un movimiento instintivo, pero en cierto modo planificado desde el mismo instante en el que vio el libro por primera vez, lo cogió y lo escondió bajo su camisa. Cuando ella volvió, él ya había perdido la cuenta, y balbuceaba torpes excusas sobre irse pronto y madrugar al día siguiente. Aún temblaba cuando con manos sudorosas acariciaba el cabello de la desconcertada chica y le plantaba un rápido beso. Después salió a la noche y huyó. Corrió como un fugitivo entre los coches y las farolas, adentrándose en callejones y buscando el lugar más escondido de toda la ciudad. Cuando por fin encontró un rincón para detenerse y se cercioró de que nadie le había seguido, su corazón vibraba como un despertador de timbre, no tanto por la carrera como por la emoción. Lentamente volvió a sacar el libro y lo abrió por la primera página. Lo que encontró fue decepcionante, pero no el tipo de decepción que pensó que iba a encontrarse. Siguió pasando páginas, hasta que al llegar a la tercera parte del libro, volvió a encontrarse con las ya conocidas páginas en blanco. Antes de eso había palabras escritas a mano, tranquilizador y terriblemente decepcionante. Ojeando rápidamente, observó que algunas de las páginas estaban escritas rápidamente y sin mucho cuidado, pero conforme iba avanzando, mejoraba la caligrafía y la claridad. Se detuvo en una de las páginas y encontró en ella un mechón de pelo, oscuro como nubes de tormenta. El enigma del cuaderno aún no estaba resuelto. ¿De dónde salía todo aquello? ¿Qué escribía Pandora ahí? ¿Y con qué propósito? La misteriosa obra del libro, que por un momento pensó que se había esfumado, volvió a sentirla ahora con mucha más fuerza. Se quedó mirándola atónito, esperando, como si éste fuera a hablarle. Entonces sonó su móvil. Pandora. Sebas pulsó el botón de colgar, volvió a esconderse el libro y salió huyendo hacia la noche. Tiempo hace que siembro lo que un día recogí, hago surcos en la vida que yo no elegí, convertido al hedonismo de morir para vivir, he encontrado la razón de ser tan leve. Cada abrazo que no doy lleva escrito tu silencio, cada paso me recuerda un pesado mes de enero, que el camino sin tu mano es tan largo y tan estrecho. Tengo torpe la memoria,
Tengo fresco los momentos de oxidar las cicatrices con el frío del invierno, visitar lugares santos del delirio y el deseo. Me arrodillo en cualquier verbo, ardo en brazos del destierro de tu voz, columpiándome en secreto para que me crezcan alas, deshacerme piel con cuerpo, pechos en mi mano cálida. He soñado que estoy muerto, deseando despertarme con tu olor. He encontrado la razón de ser tan breve, dominando la impaciencia de salir de esta condena. Voy pisando bajos fondos, mi escenario las aceras. Estas calles son tan largas sin tu mano. Son tan largas estas calles sin tu mano. Las cicatrices con el frío del invierno, visitar lugares santos del delirio y el deseo. Me arrodillo en cualquier verbo, ardo en brazos del destierro de tu voz, columpiándome en secreto para que me crezcan alas, deshacerme piel con cuerpo, pechos en mi mano cálida. He soñado que estoy muerto, deseando despertarme. Con dolor. Pasó lenta y cuidadosamente las páginas, deteniéndose en cada frase, en cada párrafo, leyendo y releyendo una y otra vez, tratando quizás de encontrar un significado, buscando respuestas. Estudió meticulosamente cada dibujo, cada trazo, cada objeto que contenía el libro. Acarició el mechón sujeto con un clip, observó una y otra vez la postal de Bruselas, intentando formar parte de aquella estampa, tratando de ponerse en la piel de Pandora. Y sin embargo, aquel libro solo le transmitía derrota y dolor. Todas las anotaciones, que con diferentes nombres y situaciones parecían una y otra vez la misma historia, como si ella se hubiese empeñado en vivir lo mismo, en rememorar fracasos y desventuras, en regocijarse una y otra vez en la desdicha. Pensó que quizás el secreto era escribir de aquella forma, recordar sus tragos amargos y escupirlos sobre el libro. Quién sabe si tal vez no fuera aquella una forma de extrema liberación. Lo intentó cerrando los ojos, navegando por sus recuerdos más oscuros, por sus relaciones rotas, por los amigos que el tiempo se había ido llevando a su paso. Intentó con todas sus fuerzas escribir sobre ello, sangrando, abriendo las heridas, pero no lo consiguió. Sabía perfectamente cuál era el origen de cada derrota, y siempre tenía una lectura positiva. Pensaba que al fin y al cabo, toda experiencia es un cúmulo de sabiduría, no un látigo ardiendo con el que flagelarse. La frustración crecía por momentos en Sebas. Cuando Pandora le enseñó fugazmente en el retiro aquel libro, juraría que había muchas más páginas en blanco. Era como si incluso estando a su lado, ella hubiera necesitado seguir lavando muchos trapos sucios, como si él no hubiera servido de confesor, como si su vida siguiera siendo triste y opaca. Trató de desechar ese pensamiento, que sabía en nada iba a ayudarle, y de la frustración pasó a la culpa. Quizás no había sido una gran idea salir corriendo con el libro. A él no le servía para nada, pero puede que Pandora lo necesitara más de lo que había pensado. Muchas de las páginas tenían borrones, incluso leves rotos, lo que sugería que había llorado y mucho escribiendo todo aquello. ¿Dónde lo estaría escribiendo ahora? ¿Qué pensaría de él? Se quedó absorto mirando su teléfono móvil y repasó la docena de llamadas perdidas y los mensajes que no había contestado.
El último fue el que le ayudó a tomar la decisión de devolverlo. Eres un cobarde. No solo has oído cómo huyen todos, sino que te has llevado mi vida. Mi vida, mi vida, mi vida, repitió mentalmente en bucle. ¿Cómo alguien podía sentir que le habían arrebatado la vida por esto? Recordó su lunar del cuello, los buenos momentos junto a ella, y otra vez la culpa e incluso la nostalgia anidaron en su estómago. Iba a devolverlo, y lo iba a hacer esa misma noche. Acudió al bar donde ella trabajaba. Todavía quedaban unas horas para que ella apareciera. Tenía que ensayar el discurso, plantear una disculpa. ¿Tantas noches pasé en vela tratando de averiguar lo que escribías? No, demasiado rebuscado. Necesitaba respuestas, no, demasiado directo. Sentía que no, no y no. Una a una rechazaba todas las opciones que se le planteaban, mientras uno tras otro iba vaciando tercios sobre la mesa. Abrió por última vez el libro y notó que una de las páginas estaba pegada. Despegó la esquina con dificultad y tiró. Lo que allí había escrito le dejó perplejo. Su nombre aparecía una y otra vez entre interrogantes, exclamaciones y preguntas sobre el futuro. Justo al final vi un no, escrito en mayúsculas, y las manos empezaron a temblarle. ¿Por qué salía en su libro si no formaba parte del pasado? ¿Había conocido a otros Sebas antes? No parecía posible. Había escrito una fecha, y era la del día en que aquel día lluvioso en el retiro se habían juntado sus destinos. Perdió la noción del tiempo y se sumió en sus pensamientos. Una neblina se había instalado en su mente. El alcohol no le dejaba pensar con claridad, y deseaba con todas sus fuerzas que Pandora llegara para darle el libro y pedir explicaciones. Pedir, pedir, pedir. Sonó en su cabeza como un eco y como algo absurdo. Quizás por su estado etílico rompió a reír. Guardó el libro. Decidió levantarse e ir a la barra. En el bar había más clientes, pero ninguno llamó su atención tanto como un chico que se apoyaba en una pared y bebía como si lo fueran a prohibir. Por alguna razón, Sebas decidió entablar conversación. La embriaguez tiene la virtud de facilitar de hacer amigos en cualquier parte. La mayoría de estos amigos son fugaces, de varias horas como mucho, pero algunos consiguen dejar huella, con sus historias o vivencias, maximizadas por la situación. Hablaron de todo y de nada, del tiempo, de viajes, de sueños, de lo que cada uno esperaba de la vida. Le sorprendió verse reflejado en sus respuestas. Casualidad o no, aquel chico se parecía mucho a él. Después se dieron la mano y se presentaron. Soy Leo, encantado. Yo Sebas, aunque quizás deberíamos haber empezado por aquí, dijo estrechando su mano. Ambos rieron con la alegría no fingida, que solo se encuentra a partir de la quinta o sexta cerveza. ¿Y bien, Sebas? ¿Qué te ha traído a emborracharte de este bar? Pronunció con la lengua pastosa. He venido a devolver las alas a alguien. Leo lo miró extrañado. ¿Las alas? Sí, dijo mientras sacaba el libro de su chaqueta. Leo observó fijamente la portada de aquel libro y se quedó de piedra. La nube del alcohol se desvaneció. De repente nunca nadie había estado tan sobrio en aquel lugar y nunca había creído en las casualidades, nunca. ¿Eso es tuyo? ¿Eres escritor?, dijo atropelladamente. No, se lo he quitado a alguien. ¿Y cómo se llamaba ese alguien? Se hizo un pequeño silencio entre los dos, en el que solo se escuchaba el tintineo de copas y murmullos de conversaciones de otros clientes del bar. Pandora. No fue ensayado, pero lo pareció, porque aquel nombre fue pronunciado por los dos chicos a la vez. Después Leo dejó caer su tercio al suelo, y este se reventó en 1000 pedazos. Nunca creía en las casualidades. Nunca, pero nunca, había llegado, y se llamaba Pandora. Después de nunca, siempre fue silencio. Las miradas afables cambiaron, y en los ojos de ambos asomaron destellos de asombro, incredulidad y una creciente hostilidad. Sebas recordaba que en algún momento había leído algo sobre un tal Leo en el libro de Pandora, pero no podía estar seguro de si era el mismo. Algo le decía que fue en las primeras páginas del libro, cuando aún no se entendía bien lo que Pandora escribía, y su estilo era mucho más caótico. Aún así, se adivinaba que el tal Leo le había hecho mucho daño. Su interlocutor extendió una mano firme, y señalando al libro le espetó: «Dámelo». Sebas siguió mirándole sin cambiar su expresión. El ruido del bar le golpeaba en los oídos. El alcohol había empañado su mente y las ideas se movían torpes y resbaladizas. Leo seguía sin apartar su brazo. Ahora, algo menos brusco, repitió: «Por favor, dame el libro. Yo se lo devolveré a Pandora». Sebas seguía confuso. No estaba nada seguro de poder fiarse de ese tipo.
El libro pertenecía a Pandora y en ese momento era responsabilidad suya. Por otra parte, la relación de Leo con Pandora parecía mucho más profunda que la suya. Ojalá no hubiera dicho nada del libro. Ojalá pudiera pensar. Leo se movía nervioso. Sebas estaba paralizado. Sostenía el libro en su mano izquierda, pegándolo contra su cuerpo. Leo movió una vez más la mano que tenía extendida. En la otra, apretó con fuerza el puño. Pandora se encuentra recostada en el sofá de su salón. Sostiene un libro entre sus manos, pero no es capaz de leer 2 líneas seguidas sin pensar en Sebas y en su cuaderno. Y si de verdad se lo volverá, y si... En ese momento, vibra la habitación con un mensaje de su móvil. Lo coge, con fingido desinterés cuando descubre que el remitente es Leo. Ojiplática cuando lee su contenido. Tengo tu libro. Punto. Mañana nos vemos y te lo devuelvo. Punto. Una manada de preguntas hace estampida sobre su cabeza, despeinándola, pero no se deja avasallar y responde al instante, moviendo sus dedos fugaces sobre el teclado. ¿Cómo? Cierra interrogación. ¿No podemos quedar antes? Cierra interrogación. ¿Puedo pedir la noche libre? Puntos suspensivos. La respuesta tarda en llegar. Las manos le sudan en torno al aparato. El reloj del salón se burla con cada tic sin mensaje de Leo, con cada tac que le hace eco. Lo demás es silencio. Tras soportar el monótono diálogo de las 2 voces del reloj durante 344 repeticiones y media, se materializa electrónicamente en la pantalla la respuesta. Antes imposible, punto. Mañana, punto. Estaré en mi casa a partir de las 8. El mensaje acaba sin punto. Al día siguiente, Pandora revolotea inquieta en su habitación, intentando matar los minutos, que se resisten, alargándose todo lo posible, estirándose durante pequeñas eternidades discontinuas. Finalmente decide salir. Resuelve que si camina despacito y da un rodeo pasando por Antón Martín, tal vez llegue a la hora. A pesar de todo, llega 15 minutos antes. Se fuma un cigarrillo refugiada en el portal. El salón de Leo era pequeñito, funcional. En una pared, un cuadro de Renoir con una pareja bailando. En la otra, una ventana. Nada había cambiado mucho desde la última vez que ella estuvo allí. Habían empezado hablando de cosas superfluas, sirviéndose unas cervezas, ¿qué tal estás? ¿Qué es de tu amigo Gildo, que hace meses que no le veo? Poco a poco, la conversación va dando un rodeo. Trabajo, relojes de cuco, taxistas mirones, naufragios de salvavidas, hasta que finalmente desemboca en Sebas. La tensión crece. Pandora quiere saber cómo hizo Leo para quitarle el libro. Leo insiste en preguntar si se acostó con él. Las paredes tiemblan levemente. Una ráfaga de viento golpea la ventana. Leo mira a Pandora. Pandora mira su vaso. El vaso se vacía de cerveza y después se vuelve a llenar. Leo coge aire profundamente y luego lo suelta en un lento suspiro. Leí lo que escribiste, Pandora. Todas tus historias. Toda tu vida terriblemente triste y desoladora. Como si no dejases un solo resquicio para las sonrisas. Sé que puedes sonreír. Yo lo he visto. Pocas veces, pero lo he visto. Sé de lo que eres capaz. Ese libro se suponía que era para ayudarte a crecer, no para regodearte en tus penas. No debería devolvértelo. No lo estás usando bien. Pandora ropa el vaso de cerveza fría entre sus manos, como si fuese una taza de chocolate caliente. Quería decirle a Leo que el libro no tiene por qué usarse de una forma determinada, que a ella le servía así, que era idiota pensar que por el hecho de escribir en positivo iban a ocurrirle necesariamente cosas buenas. Y sobre todo, quería decirle que se había quedado con ella para darle el libro, que se lo diese ya, o que no se lo diese, pero que la dejase en paz. Sin embargo, los sentimientos no encontraban palabras adecuadas, se confundían y entremezclaban en su garganta, y al final solo fue un hilillo de voz quien respondió: no funciona con otros cuadernos, lo he intentado, pero solo me sale con ese. Afuera había comenzado a llover, y la estancia se había oscurecido. La poca luz que llegaba de la lamparita de la mesa apenas permitía distinguir figuras, y el cabello rubio de la chica parecía castaño casi negro. Leo escudriñaba desafiante a Pandora en la penumbra. Aún no me ha respondido. Te acostaste con él, ¿verdad? Pandora no pudo aguantar más. Esa fue la gota que colmaba el vaso. Se levantó violentamente, recortando su figura contra la ventana, con una furia titánica señalando directamente a Leo. En aquel momento, comenzó una guerra sin cuartel entre las 4 paredes. Frases y palabras volaban mortíferas, atravesando la estancia en un abrir y cerrar de ojos, y estallaban en morfemas y lexemas al chocar contra su objetivo. La confusión se iba adueñando del campo de batalla, y en ocasiones tan solo levantar la voz acababa constituyendo un ataque legítimo. Del lado de Pandora desplegaban poderosos argumentos como: una vez que él la había abandonado, ella era libre de hacer lo que quisiera, o él siempre la estaba juzgando y nunca le había dejado ser ella misma. Junto a Leo, por otra parte, marchaban los no menos temibles
En el fondo ella le había abandonado mucho antes de que lo dejaran y ella solo pensaba en sí misma. En la esquina, ajena a todo aquello, una gotera hacía un gracioso tic, 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 que sin embargo sonaba totalmente distinto al tic del tic-tac del reloj del salón de Pandora. No había pronóstico de tregua en la batalla. Las paredes encerraban un fuego que cuando comenzaba a agotarse, lejos de extinguirse, cogía aire y se avivaba otra vez. Las palabras iban y venían envenenadas, enroscándose como serpientes en las palabras ajenas para intentar asfixiarlas. El suelo retumbaba con el peso de ambos ejércitos. Había gritos que se elevaban hasta el techo y después caían en picado como pilotos kamikazes. Algunos vecinos salieron a escuchar al pasillo. En la pared, la pareja que bailaba en el cuadro de Renoir se había detenido y comenzaban a discutir sobre si se había acabado finalmente la pasión entre Pandora y Leo, o si por el contrario, se querían demasiado como para odiarse en silencio. La batalla acabó por convertirse en masacre. Las palabras volaban como cuchillos con el único fin de herir al contrario. Ya no había argumentos, solo guerra. Nadie escuchaba. El incendio acabó por convertirse en una bola naranja que los envolvía a ambos. Una tempestad marina con olas rugiendo, entrechocándose entre ellas sin dirección alguna. Finalmente, no se pudo más. El portazo de Pandora dejó a Leo con 4 palabras en la boca y hizo volar los sombreros de la pareja de Renoir. La habitación quedó helada hasta los cimientos. El silencio quebrantaba los oídos. Algunos susurros se escapaban por el quito de las puertas, caminando con cuidado para no pisar los sueños esparcidos por el suelo. Después, dientes apretados, barro en las venas, cerveza por los suelos y cristales rotos. No me enseñaron a decir adiós, no me enseñaron a mentir, no me enseñaron a olvidar la piel que con trabajo construí. No puedo acostumbrar mi voz a desterrar las letras de tu nombre que han dado vida sin saber que yo llevo en mis ojos 1000 reproches. Ojos que saben que amores que matan se encuentran de noche, que han aprendido las claves de encontrar su tiempo que corre. No me enseñaron a callar, por eso late el corazón, que han conseguido hacer más grande cada vez los mercenarios del dolor. Y ahora resbalo esta canción, voy recordando lo que fui y todo aquello que me da calor. Estoy pensando en ti, construyo despacio mi propia libertad. No estás a mi lado. Al final el tiempo de llegar es demasiado. Traté de recordarte cuando aún sonreías al levantarte a mi lado, cuando follábamos entre sábanas arrugadas y gotas de sudor, y creíamos que el mundo se detenía en un beso. Podríamos haber sido felices con tan poco, y sin embargo, me hice adicto a las preguntas y tú a los silencios por respuesta. Y al final nuestra historia se amontonó en trozos de recuerdos inconexos. Eran tiempos tristes. Sobre los abrazos pesaba el 21% de IVA. Tú me dijiste que no estarías a mi lado para siempre, y yo me pregunté, ¿puede un hombre sonreír cuando contempla a la mujer más triste del mundo? No tardé en comprender que retenerte era hipotecar tu futuro con promesas incumplidas, que nos pasaría factura cada lágrima y las dudas solo serían la excusa perfecta para decirnos adiós. Así que besé tus ojos febriles, acaricié la cicatriz de la barbilla que te hiciste de pequeña y me marché sin hacer ruido.
Mientras la ciudad se despedía del verano, en mi corazón anidaban todos los inviernos. No te miento, lo único que conservo de ti es una fotografía ajada de cuando tenías el pelo corto y la mirada inocente. Ya no recuerdo dónde la dejé. Puede que en aquel libro que olvidé en la estación antes de irme. Pensar en ti es callar para no naufragar en las pateras que se estrellan en las rocas que te nombran. Querer ser quien soy para hacerme feliz me ha golpeado duro encima de tu cicatriz. No existe voluntad para poder cambiar y sigo aquí sentado para que me lleve el mar. Para hacerme feliz me ha golpeado duro encima de tu cicatriz. No existe voluntad para poder cambiar y sigo aquí sentado para que me lleve el mar. Para que me lleve el mar. La memoria, tengo frescos los momentos de oxidar las cicatrices con el frío del invierno, visitar lugares santos del delirio y el deseo. Me arrodillo en cualquier verbo, ardo en brazos del destierro de tu voz, columpiándome en secreto para que me crezcan alas, deshacerme piel con cuerpo, pechos en mi mano cálida. He soñado que estoy muerto, deseando despertarme con tu olor.